Hola a todos, hoy vamos a hacer un ejercicio de equilibrio químico, que corresponde a la pregunta 2b del modelo 2007. Antes de todo, voy a decir que unido a este vídeo va a ir una serie de resúmenes que corresponden a este tema de equilibrio. Primero empezamos leyendo el enunciado, que nos dice que a 400 grados centígrados y una atmósfera de presión, el amoníaco se encuentra disociado en un 40% en nitrógeno e hidrógeno gaseoso, según la reacción que nos da, que es amoníaco NH3 gaseoso para dar 3 medios de hidrógeno gaseoso también y un medio de nitrógeno gaseoso también. Entonces, en estos ejercicios yo recomiendo por un lado tomar los datos y por otro lado ver lo que nos está pidiendo el ejercicio. De tal manera que los datos van a estar formados por la temperatura que nos han dado al principio, que para pasarlo al sistema internacional, que son grados Kelvin, lo sumaremos 273. La presión ya está en sistemas internacional y luego tenemos el grado de disociación, que es un 40% que nos lo han dado, si volvemos a leer el enunciado, al principio, ya que nos dicen que el amoníaco se encuentra disociado en un 40%. Sin embargo, el grado de disociación vamos a poner 0,4. Luego en el apartado B de las cosas que nos preguntan nos darán un dato extra, que es que la masa es de 170 gramos. ¿Qué nos pide ahora bien? La presión parcial en el equilibrio de cada uno de los compuestos gaseosos, luego el volumen de la mezcla, por eso nos han dado la masa de 170 gramos, y luego en el C y en el D algo muy típico de estos ejercicios, que son la K sub P y la K sub C. Una vez que ya hemos dicho lo que nos piden y los datos, empezaremos con el ejercicio. El apartado A nos decía la presión parcial en equilibrio, por lo que nosotros pondremos la reacción con una tabla entre comillas ya predefinida, como veréis en los resúmenes que os he dejado. De tal manera que vamos a ir poniendo los moles iniciales, los moles que reaccionan, los moles en el equilibrio, la fracción molar de soluto y las presiones en el equilibrio. Los moles iniciales no nos dicen nada, ningún dato en el enunciado, por lo que solo pondremos moles iniciales para el amoníaco, porque sí que hay moles al principio de amoníaco. Sin embargo, de hidrógeno y de nitrógeno, aunque no nos digan, ya sabemos que es 0. Luego, los moles que reaccionan. Tampoco nos dicen datos de los moles que reaccionan. Sin embargo, sí que nos dicen que el grado de disociación es 40%. Por lo que podemos utilizar una fórmula que nos relacionan tanto los moles iniciales como los moles que reaccionan, que son alfa, es decir, grado de disociación, igual a moles que reaccionan dividido entre moles iniciales. Y aquí podemos sacar dos ecuaciones. Dos fórmulas, perdón. Una es la de moles iniciales igual a moles que reaccionan por alfa, perdón, al revés. Moles que reaccionan son moles iniciales por alfa, o moles iniciales son moles que reaccionan partido de alfa. Entonces vamos a poner, yo recomiendo la primera de todas, que es la de moles que reaccionan es igual a moles iniciales por alfa, como podemos ver aquí. Y lo ponemos tal cual, exceptuando obviamente en el hidrógeno y en el nitrógeno, que como están precedidos por un 3 medio y un medio, lo ponemos delante de nuestra fórmula. Esto lo podemos dejar así como moles iniciales por alfa o 3 medios por moles iniciales por alfa y un medio por moles iniciales por alfa, o ya resolverlo y en función de moles iniciales, de tal manera que nos quedarían 0,4 moles iniciales, 0,6 en función de número de moles iniciales o 0,2 en función de número de moles iniciales. Luego los números de moles en equilibrio serán, por un lado, la resta de estos, que nos van a dar 0,6, ya que aquí tenemos 1 y 0,4. Aquí, como no teníamos nada al principio, tendremos ahora 0,6 moles iniciales, y aquí, como tampoco teníamos nada al principio, nos quedaremos con 0,2 moles iniciales. Una vez que tengamos esto, tendremos que sumar todos para poder dividirlos entre la fracción molar de soluto, de tal manera que nos quedará esto. Y nos da
que tenemos 1,4 número de moles iniciales. La fórmula de fracción molar de soluto consistirá en cada uno de los moles en el equilibrio dividido entre el total de la suma de de amoníaco, hidrógeno y nitrógeno, de tal manera que nos quedarán así. Como podéis ver, he tachado los números de moles iniciales porque si está arriba y abajo, pues se puede dividir. Luego pasamos a la presión en equilibrio. La presión en equilibrio con la que ya tendríamos el primer apartado hecho. Las presiones en el equilibrio necesitaremos una fórmula que consiste en multiplicar la fracción molar de soluto que teníamos a la presión total. Y es esta de aquí. Y obviamente el sistema internacional en atmósferas. Espera que lo hago. Vale. Entonces, como como la presión total que nos habían dado era una atmósfera, como podéis ver aquí, pues entonces lo único que tenemos que hacer es multiplicarlo y nos dará la división de 0,6 dividido entre 1,4 es 0,43, que multiplicado a 1, 0,43. Por lo que nos dará el amoníaco 0,43, el hidrógeno 0,43 igual y el nitrógeno 0,14. Ya tendríamos el apartado A hecho, puesto que tenemos las presiones parciales de cada uno de los compuestos gaseosos. Luego en el apartado B nos pide el volumen de la mezcla, por lo que tendremos que utilizar lo primero de todos esta fórmula, que es para sacar el número de moles iniciales, que es masa por masa molecular. Este es un apartado muy sencillo, por lo que podéis ganar bastantes puntos, un punto como mínimo o 0,5. Entonces lo que haremos es sacar la masa molecular del amoníaco, que nos darán los valores, y nos darán 17 de masa molecular. Como hemos visto con la fórmula, número de moles será los gramos que nos habían dado en un principio como dato adicional, dividido entre la masa molecular, que nos darán 10 moles. Los números de moles totales en el equilibrio, por tanto, serán, como hemos visto en la tabla, 1,4 número de moles por los 10 moles, por lo que nos dan 14 moles. Para poder sacar el volumen tendremos, porque esto es el número de moles totales que tenemos, entonces utilizaremos la fórmula de P por V igual a N por R por T y nos dará que el volumen es N por R por T partido de P, que es la presión. Por lo tanto, al ser la presión 1, solamente será el producto del número de moles por la R, que es una constante, como veis, 0,082, por la temperatura, que es 673, por lo que nos darán el volumen de 772,6 litros. Ya tendremos el apartado B hecho, muy fácil. Y luego pasamos al apartado B, el apartado C y D, que nos pedía la K sub P y la K sub C. Como ya teníamos las presiones parciales, simplemente hay que ponerlos en la fórmula de la K sub P, que es presiones parciales del hidrógeno elevados a su coeficiente estequiométrico, que es 3 medios, por la presión del nitrógeno, que es elevado a 1 medio, y partido de la presión parcial del amoníaco. Por lo que hacemos el producto y el cociente y nos dará 0,2453. He cogido solo 4 decimales, que ya es bastante. No ponemos unidades porque la K sub P no tiene unidades. Tiene, pero no las utilizamos. Por lo que, para minimizar errores, no las ponemos. Luego utilizamos la K sub C. Tenemos que sacar la K sub C, por lo que podemos hacerlo de dos formas. O bien
utilizar la propia fórmula, que es K sub C, podemos sacarlo desde el inicio utilizando la fórmula de K sub C, o bien podemos utilizar una que nos relaciona la K sub P con la K sub C, que es esta de aquí, que nos dicen que K sub P es K sub C por R, que es otra vez la constante, que es 0,082, por la temperatura elevado a la diferencia de número de moles. Como podemos ver en la reacción, la diferencia era de 1, puesto que tenemos aquí 1 solo y aquí 3 más 1 es 4, dividido entre 2, 2, por lo que hay una diferencia de 1, por lo que estará elevado todo el producto a 1. Y nos quedaría de esta manera. Lo hacemos obviamente por la segunda, ya que es mucho más sencillo y más rápido. De tal manera que despejamos y nos da que K sub C es K sub P partido de R por T elevado a la diferencia de moles, que nos dará 4,44 por 10 a la menos 3. Y ya habríamos hecho todo el ejercicio. Bastante sencillo. Y hasta pronto.